palabra, Señor, con mis pensamientos, mis dichos, Señor, con mi intelecto, con mis criterios, Señor, sino que podamos predicar tu palabra bajo la poderosa unción del Espíritu Santo, bajo la dirección de tu Espíritu, Señor. Danos el poder, la autoridad, el denuedo, Señor, para hablar de tu palabra, Señor, para que esta palabra sea eficaz, Señor, penetrante hasta nuestro corazón y poder discernir y entender, Señor, abriendo nuestro entendimiento en este tiempo para comprender profundamente, Señor, tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y como habíamos comenzado la semana pasada, esta salutación, este saludo que hace Pablo en esta carta, pero este saludo que hace Pablo en esta carta es un saludo con un contenido muy profundo que nos enseña un montón de cosas. Si podemos poner una lupa espiritual a esto y poder empezar a entender profundamente qué es lo que Pablo quiere decir con cada palabra, qué es lo que el Espíritu Santo le dice que nos diga a nosotros, para que nosotros pudiéramos entender cuál es la posición o cuál es el lugar que nosotros tenemos en Cristo Jesús y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Pablo comienza este saludo diciendo que él es esclavo. Esto habíamos hablado el domingo pasado, lo que es ser esclavo de Cristo o que es ser siervo de Cristo. Muchas veces cuando uno dice siervo de Cristo, la palabra significa esclavo. El esclavo es la persona que no tenía derechos, era la persona que estaba sometida, entregada, rendida completamente a su Señor. Y muchas veces nosotros le decimos a Jesús que Él es nuestro Salvador, que Él nos saca las papas del fuego cuando queman, pero muchas veces es muy difícil decirle al Señor, tú eres mi Señor. Porque cuando nosotros le decimos al Señor que Él es nuestro Señor, nosotros debemos rendirle al Señor todas nuestras cosas. Antiguamente el esclavo no era dueño de nada. El esclavo, si tenía una esposa, el dueño de esa esposa era el Señor, el amo. Si tenía hijos, el dueño era el amo. Si tenía un bien, el dueño era el amo. Ahora, qué importante es entender esto, que cuando nosotros decidimos o entendemos el llamamiento que tenemos de parte de Dios y reconocemos al Señor como nuestro Señor y como soberano y como amo de todas nuestras cosas, nosotros vamos a vivir una vida completamente diferente hasta la que vivíamos. Porque vamos a entender cosas que antes no entendíamos. Vamos a dejar de estar luchando con nuestra fuerza. Vamos a estar dejando de pelear con nuestra fuerza, sabiendo que tenemos un Señor que va a cuidar de nosotros, sabiendo que tenemos un Señor que nos va a proteger, sabiendo que tenemos un Señor que nos va a ayudar en todas las cosas de nuestra vida. ¿Cuántos creen que tienen un Señor que los va a ayudar? Por eso Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo, yo soy esclavo de Jesucristo. Y esto habíamos predicado el domingo pasado, pero dice en el versículo 2, quiero ir adelantando un poquito, dice en el versículo 2, y el que había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. Y esto nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 3, vaya conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. Usted sabe que Jesús decía, de cierto os digo. ¿Y sabe por qué Él repetía dos veces las cosas? Era para dar una afirmación de lo que Él estaba diciendo, que era veraz. Y eso tiene que ver con el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene a reafirmar lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Amén. No es que lo anula, sino que viene
a afirmar. Por eso los dichos de Jesús mayormente fueron salmos, fueron del libro de Isaías, y lo mismo pasa con el libro de Daniel, y lo mismo pasa con los apóstoles, que usaron muchas frases o muchos versículos o muchos términos del Antiguo Testamento. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice: en el momento que el hombre había desobedecido, Dios le habla a la mujer y a la serpiente y le dice esto, versículo 3:15, y pondré, le dice a la serpiente, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora, muchos cuando leen eso dicen: ¿qué quiere decir, pastor? Me está hablando en chino. No entiendo absolutamente nada. Pero lo que está diciendo aquí es que cuando la serpiente engañó a la mujer, Dios vino y reprendió a la serpiente y le dijo: por cuanto has engañado a la mujer, escuche bien, por cuanto has engañado a la mujer, por medio de la mujer vendrá el Salvador del mundo. Amén. Por medio de la mujer vendrá el Salvador del mundo. Imagínense si en ese momento estarían la homosexualidad. Imagínense que el Salvador del mundo no hubiese venido. Pero Dios le habla a la mujer y le dice que por procrear y por traer niños al mundo, en algún momento iba a venir a través de la mujer el Salvador. Dios podía venir de cualquier manera, pero era necesario que se cumpliera lo que la palabra de Dios dice. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de que Dios es veraz y efectivo, de que Dios es real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice en Romanos 2, donde estábamos leyendo, Dios había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura de que Él iba a venir. Por eso todos anunciaron que Cristo iba a venir. Moisés, los profetas anunciaron la venida del Señor. A través de este versículo de que Dios había prometido de que el nacimiento de un niño sería el que destruiría a la serpiente. Así como la serpiente había destruido a la mujer, Dios iba a utilizar a la mujer. ¿Para qué? Para que viniera Dios mismo a remediar lo que había ocurrido, a redimir a la humanidad. Mire qué acto maravilloso el de Dios. Entonces Pablo lo que está dando aquí es un testimonio de Dios, de cómo Dios iba a venir. Por eso muchas veces la gente dice: yo no entiendo la Biblia, yo no comprendo la palabra. Es necesario entenderla. Hay gente que dice: yo no leo la Biblia. Es necesario entender la Biblia. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta de la efectividad que tiene la Biblia y del contenido que tiene la palabra de Dios, de cómo los acontecimientos fueron ocurriendo para que nosotros viéramos la veracidad de Cristo. Mucha gente te puede decir: bueno, cree en Jesús. Yo no voy a creer en el Jesús porque tú me lo digas, pero tienes que creer en el Jesús porque la Biblia lo afirma. La palabra de Dios lo afirma. Por eso muchas veces la Biblia tiene tanta controversia. Mucha gente siempre quiere destruir la Biblia. Muchas veces la gente dice: no, la Biblia lo escribieron los hombres. No, es imposible. Imposible que los hombres la escribieran. Fíjate algo. ¿Por qué? Porque en el momento que la Biblia fue escrita, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, eso le enseñábamos el otro día a los niños, a los preadolescentes aquí en la iglesia, lo escribe Moisés. Pero Moisés, cuando escribe esto, habían pasado mucho tiempo desde el primer hombre de Adán y Eva, desde Abraham,
y todo lo que había pasado con Isaac, con Jacob, con los hijos de Jacob, con José, Moisés nunca los conoció. Recuerde que antes, hermano, no había Facebook, no había internet, no había libros, no había. Entonces de repente Moisés, en ese tiempo él estaba siendo utilizado por Dios y Dios le empieza a relatar a Moisés, porque Moisés, lo que Moisés tenía es que él sabía escribir. Por eso él había sido egipcio, él había sido instruido en las lenguas, él sabía manejar la pluma, él sabía escribir. Ahora, Dios le empieza a relatar a Moisés y Moisés empieza a escribir la Biblia de algo que Moisés nunca había vivido. Pero presta atención a esto. Ahora, Moisés empieza a escribir estas historias que uno puede decir, bueno, son inventos de Moisés. Pero miles de años después, más de 5.000 años después, hoy la ciencia comprueba que lo que Moisés escribió era veraz. Y que no hay ninguna manera, mire una cosa, Moisés escribe en Levíticos que dice la palabra que la vida está en la sangre. La vida del hombre está en la sangre. Usted sabe que antiguamente se creía que la sangre era el problema de la vida humana. Antes del año 1950 hacia atrás, a la gente cuando se enfermaba le sacaban sangre. Se la sacaban. ¿Sabe lo que te hacen ahora cuando estás enfermo? Te ponen sangre. Por eso existe la transfusión de sangre. ¿Para qué la sangre? ¿Qué hace la sangre? Levanta a los muertos. Le da vida a las personas. Cuando hay una persona que está mal, moribunda, que le hacen una transfusión y el que se empieza a despertar, se empieza a levantar. ¿Por qué? Porque se comprobó. ¿A partir de qué? Del microscopio. Que la vida del ser humano está en la sangre. Entonces fíjate una cosa, aquí Dios en Génesis 3:15 dice Pablo que el Salvador del mundo va a venir a través de la mujer. ¿Cómo es esto? Ahora, dice la palabra de Dios, dice que el pecado va pasando de generación en generación, por eso todos los hombres sobre la tierra pecaron, todos los hombres. ¿Cómo puede un hombre nacer y ser pecador? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Antes no se sabía, pero hace 50 años atrás se empezó a descubrir que nosotros somos transportadores genéticos de las cosas. Por eso hace 50 años, 40 años, cuando usted va al médico, lo primero que hace el médico, mira lo que hace el médico. Te empieza a preguntar la genética de tu familia. Tu mamá tenía diabetes, tu abuela tenía diabetes. Hermano, eso era imposible antes de entenderlo, de comprender de que nosotros transportamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a descubrir el ADN, empezamos a descubrir que el ser humano tiene 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. Todos los seres humanos somos iguales. A diferencia entre el hombre y la mujer es que el hombre tiene un cromosoma que es totalmente diferente al de la mujer. Que ahí es donde se transporta el pecado, que es el cromosoma Y. Y es el único cromosoma que es el que pone la sexualidad en las personas. La mamá puede decir, bueno, yo quiero tener un bebé y voy a tener una nena. Y la madre quiere tener una nena y va y tiene a su marido, está con su marido y tienen un nene. Bueno, el segundo que va a venir una nena y tiene otro nene. Y tienen 5 y siguen teniendo nenes. Entonces el problema no es que la mujer tenga deseo. Lo que tiene que hacer la mujer es cambiar el marido. Porque el marido va a seguir produciendo nenes. Porque sus cromosomas determinaron de esa manera y él lo determina, es algo genético. Es algo genético. Y el que pone la sexualidad dentro de este varón, dentro de este bebé, es el hombre. Ahora, Dios le dice en Génesis 3:15 que Cristo, que nacería sin pecado,
porque Cristo no podía nacer en pecado. ¿Por qué? Porque si Cristo nacía en pecado, no podía ser el Salvador del mundo. El Salvador del mundo tenía que ser santo, completamente santo. Por eso hay mucha gente que dice, bueno, Cristo pecó, Cristo era un pecador, Cristo se arrepintió. Imposible. Si no, la humanidad no tendría oportunidad de ser salvo. Ahora, fíjate algo. Dice, a la mujer de ti vendrá el Salvador del mundo. Pero no le dice a Adán. Le dice a la mujer. ¿Por qué? Porque necesita Dios que el Salvador del mundo no sea Dios descendiendo del cielo, sino que sea un hombre de carne y hueso. Un hombre igual que usted. Porque fíjate algo, en el huerto del Edén, ¿quién fue el que perdió las bendiciones? El hombre. Ahora necesita Dios otro hombre en la tierra que recupere lo que Adán había perdido. Y no podía ser Dios. No podía bajar Dios y decir, bueno, yo lo recupero. No puede, porque Dios no puede invalidar su palabra. Entonces Dios necesitaba Dios mismo encarnado en el hombre. Dios mismo siendo un hombre. Pero le dice a la mujer, vendré por ti. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán iba a pasar de generación en generación, de generación en generación. Ahora presta atención a algo. Pero la mujer no. La mujer no puede transportar el pecado porque no tiene el cromosoma Y. Por eso viene el Espíritu y le dice el ángel a María cuando se encuentra con María y le dice, y el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá. Y el que pondrá los 23 cromosomas restantes, María, será Dios. Por eso el Hijo, Cristo, su Padre, es Dios. Y su madre es María. José no podía intervenir. José era un pecador, córrete, José. No podía intervenir. Era necesario. Ahora, mira lo que Moisés había escrito. Algo que hoy la ciencia lo confirma, que era necesario que esto ocurriera. Durante cientos de años los predicadores no sabían el por qué, cómo, cuándo, por qué era así, no lo entendían. Pero hoy la ciencia a nosotros nos revela y nos enseña el por qué Dios necesitaba que esto ocurriera de esta manera. ¿Para qué? Para que Cristo naciera sin pecado. Porque Él, dice la palabra, que Él nació sin pecado y no cometió pecado. Amén. Ahora dice en el versículo 3, dice que habían prometido los profetas en la Santa Escritura acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Qué quiere decir aquí? Y dice en 2 de Samuel, vaya a 2 de Samuel, 2 de Samuel 7:16. ¿Lo tiene? Y David, que era el rey de Israel. Acuérdese que antiguamente, antes de David, ¿quién estaba? ¿El rey quién? El rey Saúl, que era un desastre. Era el rey que la gente había puesto. Pero Dios tenía un rey que Él se había provisto. Le dice al profeta Samuel, yo tengo un rey. Ve a la casa de Isaí. Y fue el profeta Samuel con el cuerno de aceite para ungir al próximo rey. Y quería ungir a algunos de los hijos de Isaí porque eran hombres de guerra. Y Dios le dice, no, ninguno de estos. Entonces le dice, pero no hay nadie más. Entonces le pregunta al padre de la familia, Isaí, le dice, ¿tienes a alguien más? No, dice, son todos mis hijos. ¿Estás seguro? Ah, sí, tengo uno más, dice. Pero es muy pequeño y está allá cuidando las ovejas. Y es un pequeño pastor y le dice, tráemelo. Y cuando lo traen a David, David era una caricatura, era miniatura. Se calculaba que medía 1,40 m, así que era un petizo. Comparado a los hermanos que eran fortachones. Y cuando el rey Saúl lo ve, Saúl también lo mira con los ojos como miramos todos nosotros, ¿no? Imposible. Y Dios le dice, este es el nuevo rey. Y lo unge. Y este rey
Dios le promete a David y hace un pacto con David. Si usted puede leer en 2 de Samuel, en el versículo 7, en el título dice: pacto de Dios con David. Dios hace un pacto. ¿Y sabe lo que significa un pacto? Es una promesa de Dios inviolable que Dios va a cumplir. ¿Cuántos tienen pactos? Si no tienes pactos, agarra la Biblia, léela y ahí están los pactos de Dios. Cuando tú tomas la cena es el nuevo pacto. ¿Qué significa? Jesús dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió y Él no es hijo de hombre para mentir. Él no se arrepiente. Él lo que prometió, Él lo hace. Amén. Ahora le dice Dios a Samuel, a David, le dice en el versículo 16, y le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Qué le dice? Ahora, ¿cómo puede ser un reino estable eternamente? Hoy existe el reino de David. Si usted lo mira geográficamente, no existe. Pero existe el reino de David, sí, acá. ¿Y cómo es eso? Dios le dice a David: David, de tu herencia yo haré tu reino que sea eterno, porque de tu herencia vendrá. Acuérdese que en ese tiempo había 12 tribus, y le dice: de tu herencia vendrá el Salvador del mundo. Pasaron 2500 años y nosotros encontramos en el libro de Mateo, usted va a encontrar en el libro de Mateo, al principio del libro de Mateo, usted va a encontrar algo que se llama la genealogía de Jesucristo. Y después va a encontrar también en Lucas capítulo 4. Pastor, esto se está poniendo bueno. En Lucas capítulo 4, usted está aprendiendo, mi hermano. Habla de capítulo 3. Dice la genealogía de Jesús también. En Mateo y en Lucas. ¿Por qué hay dos genealogías? Si usted las mira y las lee bien en casa, va a darse cuenta que son diferentes. Y viene Adán, y Adán tuvo a Set, a Noé, Noé tuvo a Set, y así sucesivamente, y fueron pasando las generaciones. La genealogía significa las generaciones. Ahora, dice que cuando llega David, se abre, y usted va a encontrar en el libro de Mateo la descendencia de Salomón, y en Lucas la descendencia de Natán, que es el otro hijo de David. ¿Por qué? Porque Dios le promete a David que el Salvador vendría de su herencia, de su familia, de su sangre. ¿Y por qué tenemos dos genealogías? Porque una es la de María y otra es la de José. Por eso, cuando viene el momento donde ellos tenían que ser censados, en ese tiempo estaba el Imperio Romano y obligaban a que cada uno volviera a su tierra de donde pertenecía para ser censado. Por eso ellos van a Belén. Y Jesús nace en Belén, porque los dos pertenecían ahí, a esa tribu, a ese lugar, pertenecían a ese lugar. Ahora fíjate algo, en ese momento ahí encontramos la genealogía de María y de José. ¿Pero por qué la de José? Porque José era la autoridad. Y Jesús no solamente respetó a María, sino también respetó a José. Y le demostró a la humanidad de que Dios cumple su palabra, de que Dios no falla, y que Dios dice hoy en su palabra: pronto vuelvo. ¿Usted cree? El mundo puede decir: bueno, no sé si Cristo vendrá. Lo mismo sucedió aquí. Por eso cuando vinieron los reyes del oriente y se presentaron ante el rey Herodes: venimos a darle la gloria al Hijo de Dios que ha de nacer. Y el rey de Herodes dijo: ¿dónde? Traigan a los maestros, investiguen. Y empiezan a investigar
¿Por qué? Porque nunca se habían preparado. Jesús estaba naciendo en un establo, en un lugar inhóspito. Estaba naciendo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Y fíjate algo, ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra. Por eso cuando fueron a Belén no había lugar donde hospedarse, porque estaba en el momento donde eran todos censados. Y cuando llega María tenía que dar, entonces un cantinero le dice: ve y en el establo pueden dormir ahí. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía de que Jesús iba a nacer como el hombre más pobre de la tierra. No iba a nacer en un palacio, no iba a nacer el Salvador del mundo, no iba a nacer, hermano, no iba a venir el Salvador del mundo en una nave espacial bañada en oro, lleno de riquezas como todos los reyes. Iba a nacer en un establo. Y unos ángeles se les presentan a unos pastores. ¿Y por qué se les presentan a los pastores? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermano, los pastores no tenían ni siquiera derecho de ir al templo a adorar a Dios. No podían, estaba prohibido. Solamente iban los sacerdotes, los hombres cultos, los hombres adinerados, ricos. Y estos pastores estaban cuidando sus ovejas. Y un ángel le dice: vayan a Belén, porque el Salvador del mundo ha nacido. Y cuando ellos van, tienen el privilegio de ver a Jesús en un pesebre extraordinario. Extraordinario. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención, que yo hablé el miércoles en la radio, que dice la palabra que había un hombre llamado Simón que era justo y piadoso. Y dice que este hombre esperaba la consolación de Israel. Era un sacerdote. Y Dios le había dado una palabra y Dios le había dicho: Simón, espera en el templo. Mantente firme, porque llegará el día donde un día pondré en tus brazos al Dios de mi pueblo. Lo pondré en tus brazos para que tú oficies el oficio de sacerdote, de entregármelo a mí al octavo día, para cumplir las tradiciones y las costumbres de los judíos. Ahora, en Mateo capítulo 6, Jesús viene y confronta a todos los sacerdotes y le dice que eran hipócritas. Porque ellos oraban, eran hipócritas. Porque ellos daban ofrenda, eran hipócritas. Porque ellos ayunaban, dice en Mateo 6, eran hipócritas. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque hacían todo, pero no lo hacían para Dios. Hacían cosas espirituales, pero no las hacían para Dios. Pero este Simón estaba en el templo, no para ser visto por la gente, no para que la gente dijera: ¡ay, qué sacerdote bueno que tú eres! Porque ¿sabes qué, mi hermano? No importa cuánto la gente te conozca, no importa qué tan famoso sea, no importa qué tan grande sea. El tema es: ¿estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Porque yo puedo estar aquí parado y tener 100,000 personas y todo el mundo dice: ¡ay, qué grande que eres, grande Gastón, el mejor predicador del mundo! Pero puede venir Cristo y decirme: eres un hipócrita. Pero Señor, estoy predicando en los estadios, salgo en enlace, salgo en la tele, todo el mundo me conoce. Y el Señor te dice: pero no estás haciendo lo que yo te pedí. A ti te importó más usar mi nombre para que te conozcan a ti. Y ¿sabes qué, mi hermano? Hay mucha gente que se preocupa por hacer conocido a Jesús. Jesús no necesita que nadie lo ayude a que Él sea conocido. Él se revela a quien Él quiere. Lo que Él quiere de nosotros es que nosotros entendamos qué es lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Y Pablo aquí lo dice. Y él dice: yo soy esclavo del Señor. Y Pablo empieza a contar esta revelación. Y versículo 5 dice, escuche bien: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Pablo dice: yo soy apóstol por la gracia. Pablo decía: yo no soy apóstol porque los hombres me llaman apóstol. ¿Usted sabe qué, mi hermano?
Los apóstoles fueron nombrados apóstoles por Jesús. Pablo fue apóstol nombrado por Jesús. Dios le habla a Pablo y le dice: Pablo, levanta hombres en las iglesias. ¿Qué levantas? Obispos, diáconos, sacerdotes, pero no apóstoles. Ahora, hoy vivimos en un tiempo de la apostolitis. Todo el mundo es apóstol. Todo el mundo es apóstol. Ahora digo, ¿quién los levantó? ¿Los levantó Dios en persona o los levantó el hombre? Pablo dice: a mí no me levantó el hombre, a mí me levantó Dios para hacer esta tarea. Y dice: por la gracia, dice Pablo, por la gracia, para obedecer, para llevar el amor de Cristo a todas las naciones. Esa era la misión de Pablo. Versículo 6: entre los cuales también estás vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y aquí quiero hacer un parate. Pablo dice: no solamente yo fui llamado, sino también, como dice en Isaías 43:7, todos los llamados de su nombre, para gloria suya fuimos llamados. Cuando Dios te llama, Dios no te llama para que tú vivas para ti. Dios no te llama para que Jesús sea el mago de la lámpara de Aladino. Jesús no te llama para decir: voy a cumplir todos tus sueños, tus metas. ¿Quién quieres ser? ¿Quieres ser Cristiano Ronaldo? ¿Quién quieres ser? Dime quién quieres ser. ¿Quieres ser Justin Bieber? ¿Quién te gustaría ser? Bueno, el que tú quieras, pídemelo y yo te lo daré. Hermano, es mentira. Dios no quiere eso. Dios dice: yo quiero que entiendas el significado de la vida, el significado del mundo, el significado de la vida eterna, que todo en esta vida es pasajera y que vas a tener que darte cuenta de que vivir para Dios es lo mejor que te puede pasar. Entonces, Pablo dice: ustedes también fueron llamados para ser apóstoles, profetas, ricos, famosos, genios, crack, o fueron llamados para ser de Jesucristo. Ahora, llamados para ser de Jesucristo. Todos los que siguen el camino de la fe en Roma, era lo que Pablo decía: estos son los llamados para ser de Jesucristo. Todos los que creen en Jesús. Y quiero leer un pasaje que está en 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. ¿Lo tiene? Y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, dice la palabra: fuimos llamados para ser de Jesucristo. Y yo aquí anoté lo que es vanagloria, y la vanagloria es el deseo de ser reconocido, popular, famoso, el aplauso. Y nosotros fuimos llamados para ser de Cristo, para darle la gloria a Cristo. Y hoy
vemos que cada día el mundo vive más en vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria es vivir para mí. La vanagloria es lo que yo quiero. La vanagloria es todo lo que hago es porque quiero ser algo. Estudio. ¿Para qué estudias? ¿Para la gloria de Dios o para tu gloria? ¿Trabajas para quién? ¿Para tu gloria o la gloria de Dios? ¿Te vistes para quién? ¿Para tu gloria o para la gloria de Dios? ¿Qué es la vanagloria? La vanagloria es yo sentir el deseo, el placer de sentirme más que alguien. Y la Biblia dice que el que quiera ser el mayor sea el menor. Pero el ser humano es constantemente vanaglorioso. Constantemente el ser humano busca la aprobación, que la gente lo quiera, que la gente lo avale, que digan qué bueno que eres, qué lindo que eres, qué bien que lo has hecho, cuánto dinero tienes, wow, tienes más plata, eres más famoso, eres mejor, eres talentoso, wow, qué bien que lo hice, viste, soy un grande, soy el mejor. Eso es vanagloria. Y deberíamos arrepentirnos de eso. Cuando tú miras en la iglesia constantemente la gente dice: yo quiero que me reconozcan. Una persona que quiere ser reconocida nunca, jamás en la vida, le digo esto a los futuros pastores, nunca pongan a alguien a servir que quiere ser reconocido, nunca, jamás. Porque no busca la gloria de Cristo, busca su propia gloria. Es alguien que necesita todavía aprender a ser un esclavo de Cristo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble es. Si tú estás aquí sirviendo y tú sientes que, mira, hermano, yo estoy aquí sirviendo y de repente viene alguien y me dice: pastor, qué buen mensaje que usted ha predicado, y yo siento algo en mi corazón que me gusta lo que me está diciendo. Eso es vanagloria. Primeramente porque yo estoy aquí por gracia y misericordia del Señor, porque si estaría aquí por mis propios atributos, seguramente usted no estaría. Porque soy un pecador, porque soy un delincuente, porque soy un estafador, un mentiroso, un embustero, y no tengo ninguna cualidad de ser admirada, nada. Al contrario, debería ir a la cárcel, estar condenado e incluso merecer la muerte. Todos merecemos la muerte. Por nuestros pecados estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Pero por la gracia y el regalo misericordioso de Dios, por eso estamos aquí. ¿Cómo no darle la gloria a Él? Entonces, si estoy aquí, yo me estoy olvidando de por qué estoy acá, tengo un problema. Tengo un problema con mi carne, tengo un problema que todavía no he entendido, que el Señor me puso aquí para dar testimonio de Él. Versículo 7 y último, y dice: y todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: todos los que están en Roma, Pablo dice, todos los que practican la fe, no solamente los que están en Roma, sino todos los que están en cualquier parte del mundo, pero que están creyendo en Jesús. Escuche bien, todos los que son de la fe son llamados a ser, diga conmigo, santos. ¿Cómo le dice Pablo? Todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Y qué significa la palabra santo? Santo no es alguien que es bueno, porque siempre se creyó que el santo, uy, qué santo que sos, vos sos re bueno. Y no significa eso, escuche bien. La palabra santo significa apartado para hacer algo.
¿Y por qué somos nosotros santos? ¿Cuántos? Dile al que está a tu lado, tú eres santo. Ay, me siento mal, porque yo no soy santo. Escucha, tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, tú eres santo, porque tienes al Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué tengo al Espíritu Santo? ¿O por qué fui llamado santo? Dice la palabra, dice, somos llamados a ser santos. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Antes no tenía nada, pero hoy tengo el Espíritu. Por eso soy santo, apartado, para no vivir ya como vive el mundo, sino que el mundo pueda ver que Dios existe y es real por medio de su Espíritu Santo que está obrando en tu vida. Por eso dice la palabra, llamados a ser santos. ¿Y qué es ser santo? ¿Santo es ser bueno? No. ¿Entonces puedo ser malo? No. Santo es a vivir en santidad porque Dios es santo. La palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Cuando Cristo viene a tu vida, Cristo viene a demostrarle al mundo que el mundo no puede cambiar a nadie, que el mundo no puede hacer nada, que el mundo no puede cambiar nada. El que puede hacer la obra es el Espíritu Santo. Y Él está en tu vida y tú hoy eres un testimonio de Dios en esta tierra, de que con Dios se cambia. De que con Dios se puede ser diferente. Si no, mira aquí yo. Pablo decía, yo soy un ejemplo de eso. Merecía la condenación y hoy tengo salvación. Merecía ser apedreado por todos ustedes, pero hoy ustedes me escuchan predicar el evangelio. Yo antes amaba el pecado, pero hoy amo la santidad. Porque el que está dentro mío es santo.